Encontré el problema. Ahora sé cómo arreglarlo. Con tan solo 12 años, una niña armada únicamente con unas herramientas antiguas y un sueño imposible logró superar a algunos de los mejores ingenieros del país y cambiar para siempre la historia de la tecnología. Entre el silencio metálico de un viejo desguace situado a las afueras de Madrid, una niña llamada Lucía Herrera pasaba sus tardes rodeada de piezas olvidadas, motores abandonados y máquinas que todos consideraban inútiles. Pero Lucía nunca veía chatarra. Para ella, cada pieza oxidada escondía una historia. Cada motor roto era un misterio esperando ser resuelto. Había heredado esa forma de mirar el mundo de su abuelo, Antonio Herrera, un antiguo mecánico brillante que durante años había trabajado para una de las empresas tecnológicas más importantes de España antes de ser apartado y olvidado. Antonio no le dejó a su nieta una fortuna. Le dejó algo mucho más valioso: sus herramientas, sus cuadernos, y la creencia de que una buena idea podía cambiarlo todo. Una calurosa tarde de septiembre, mientras el sol caía sobre las montañas de metal del desguace, un elegante coche negro apareció en la entrada. No pertenecía a aquel lugar. Entre vehículos abandonados y motores cubiertos de polvo, aquel coche parecía venido de otro mundo. Pero había un problema. Una de sus ruedas estaba completamente dañada. Dentro viajaba un poderoso empresario madrileño que estaba a punto de perder un contrato valorado en millones de euros. Nadie imaginaba que la persona que salvaría aquel día sería una niña de 12 años con las manos llenas de grasa. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde estás viendo esta historia. Nos encanta saber hasta dónde llegan estos relatos. Y no olvides suscribirte para no perderte las próximas historias. Ahora sí, continuemos. El desguace de San Fernando de Henares era para muchos un cementerio de máquinas. Para Lucía Herrera era su universidad. Con su cabello castaño recogido bajo una vieja gorra y sus pequeñas manos manchadas de aceite, caminaba entre los restos buscando exactamente lo que necesitaba: un alternador especial. La última pieza que faltaba para terminar el motor que llevaba meses construyendo en el viejo taller de su abuelo. No era un motor cualquiera. Era una idea nacida entre los apuntes de Antonio y la imaginación de una niña que nunca aceptaba un imposible como respuesta. De repente, un sonido diferente rompió la tranquilidad del lugar. No era la grúa del desguace. No era una máquina vieja intentando arrancar. Era el suave sonido de un coche de lujo. Lucía levantó la mirada. Un vehículo negro entró lentamente, avanzando con dificultad. El conductor bajó vestido con un traje impecable y observó la rueda con desesperación. Intentó quitar los tornillos. Una vez. 2 veces. Nada. La herramienta resbalaba una y otra vez. Desde el asiento trasero, Lucía vio la silueta de un hombre hablando por teléfono. Sus movimientos eran rápidos. Estaba claramente enfadado. Después de varios minutos intentando solucionar el problema, el conductor lanzó la herramienta al suelo frustrado. ¿Todo bien por ahí?, preguntó Lucía acercándose. El hombre levantó la mirada sorprendido. Ni siquiera la había visto. Solo es una rueda pinchada, pequeña. Y unos tornillos que parecen soldados. En ese momento, la puerta trasera del coche se abrió. Bajó un hombre alto, elegante, con un traje gris perfectamente ajustado. Su nombre era Alejandro Salvatierra. Fundador y director de Salvatierra Innovación, una de las compañías de ingeniería más importantes de Madrid. Era un hombre acostumbrado a que todo saliera exactamente como él ordenaba. Pero aquel día nada estaba saliendo bien. Mateo, ¿cuál es el problema?, preguntó con voz seria. Tengo una reunión por un contrato millonario y no pienso perderla por una rueda. Lo siento, señor Salvatierra, respondió el conductor. Los tornillos están dañados. No consigo moverlos. Alejandro miró su reloj. El tiempo se acababa. Sacó el teléfono buscando otra solución. Pero estaban demasiado lejos del centro de Madrid. Nadie llegaría a tiempo. Lucía dio unos pasos hacia ellos. Quizás pueda ayudar. Alejandro la miró. Una niña. Con ropa vieja. Manos llenas de grasa. Y una caja de herramientas desgastada. ¿Qué podría hacer una niña con esto?,
Preguntó sin ocultar su duda. Lucía no respondió. Simplemente se agachó junto a la rueda. Observó los tornillos durante unos segundos. No necesitaba más. Lo estáis haciendo al revés. Mateo frunció el ceño. Llevo cambiando ruedas desde antes de que nacieras. Puede ser, respondió Lucía tranquila. Pero no estás mirando lo que la pieza intenta decirte. Señaló el metal. Mira estas marcas. Alguien los apretó demasiado con una pistola de impacto. Al intentar forzarlos así, solo los estás bloqueando más. El conductor se quedó callado. Porque tenía sentido. Lucía levantó la mirada. ¿Tiene un martillo y un cincel? Mateo miró a Alejandro. El empresario, todavía desconfiado, hizo un gesto para que se los diera. Lucía colocó el cincel con precisión. Golpeó una vez. Luego otra. El tornillo se movió apenas unos milímetros. Pero se movió. Repitió el proceso. En menos de 5 minutos, todos los tornillos estaban sueltos. Mateo la observaba sin poder creerlo. Alejandro Salvatierra ya no tenía la misma expresión. La niña que había ignorado hacía unos minutos acababa de resolver algo que ellos no pudieron. Cuando terminaron de cambiar la rueda, Alejandro se acercó. Eso fue impresionante. Su voz ya era diferente. ¿Dónde aprendiste algo así? Lucía limpió sus manos en un viejo trapo. Mi abuelo me enseñó. Era mecánico. El mejor que he conocido. ¿Cómo se llamaba? Antonio Herrera. Al escuchar ese nombre, Alejandro quedó inmóvil. Lo conocía. Aunque habían pasado muchos años. Ese apellido estaba guardado en algún rincón de su memoria. Un antiguo empleado. Un hombre brillante. Un hombre al que su propia empresa había dejado marchar. ¿Tu abuelo trabajó en Salvatierra Innovación? El rostro de Lucía se iluminó. ¿Lo conocía? Alejandro no respondió de inmediato. Porque en ese instante comprendió que aquella tarde no había llegado a ese desguace por casualidad. Sí, dijo finalmente Alejandro. Lo recuerdo. Lucía sonrió con orgullo. Trabajó allí muchos años. Siempre decía que los motores no se fabricaban solo con metal, sino también con paciencia. Para él, un motor bien hecho era casi como una obra de arte. Su sonrisa se apagó un poco. Después lo despidieron. Alejandro apartó la mirada. Por primera vez en mucho tiempo, no supo qué decir. Fue una época complicada, murmuró. Pero la frase sonó vacía incluso para él. Lucía no parecía culparlo. Solo hablaba de su abuelo con la sinceridad de quien todavía lo llevaba muy vivo en el corazón. Alejandro metió la mano en el bolsillo y sacó varios billetes. Me has ahorrado un gran problema, Lucía. Toma. Ella miró el dinero. Luego negó con la cabeza. No, gracias. Alejandro frunció el ceño. ¿No lo quieres? Mi abuelo decía que uno ayuda porque es lo correcto, no porque espere cobrar por ello. Aquella respuesta lo dejó más sorprendido que la reparación. Alejandro Salvatierra estaba acostumbrado a gente que sonreía por interés, que pedía favores, que calculaba cada gesto. Pero aquella niña, con las manos manchadas de grasa y la ropa llena de polvo, tenía una dignidad que no se compraba. Al menos deja que te llevemos a casa, dijo. Es lo mínimo. Lucía dudó. Todavía necesitaba encontrar el alternador, pero el sol ya empezaba a bajar y su casa quedaba lejos. Está bien, aceptó. Pero solo hasta mi calle. El interior del coche le pareció otro mundo. Asientos de cuero. Pantallas. Luces suaves. Silencio absoluto. Lucía se sentó con cuidado, intentando no manchar nada. Alejandro la observó con curiosidad. Entonces, ¿te gusta construir cosas? Sí, señor. ¿Y qué estás construyendo ahora? Los ojos de Lucía brillaron. Un motor. Alejandro sonrió con esa sonrisa que muchos adultos usan cuando creen que un niño está imaginando demasiado. ¿Un motor? Uno híbrido. Usa combustible, pero también un sistema eléctrico auxiliar. Lo importante no es eso. Lo nuevo está en cómo cambia entre los dos sistemas. Si funciona como creo, será mucho más eficiente que los motores actuales. La sonrisa de Alejandro desapareció lentamente.
Él sí entendía de motores. Había creado su empresa a partir de una innovación que muchos consideraban imposible. Y lo que aquella niña acababa de describir no era un juego infantil. Era algo que sus propios ingenieros llevaban años intentando resolver. Eso es muy ambicioso, dijo con cuidado. Mi abuelo empezó el diseño, respondió Lucía. Murió antes de terminarlo. Yo solo intento acabar lo que él dejó pendiente. El coche entró en un barrio humilde del sur de Madrid. Calles estrechas. Edificios antiguos. Balcones con ropa tendida. Macetas en las ventanas. Lucía indicó una pequeña casa baja al final de una calle tranquila. Cuando el coche se detuvo, una mujer salió enseguida. Tenía un delantal puesto y el rostro lleno de preocupación. Lucía, ¿dónde estabas? Me tenías asustada. Perdón, mamá. Estaba en el desguace. El coche del señor Salvatierra tuvo un problema y le ayudé. La mujer miró el coche. Luego miró a Alejandro. No sabía si sentirse agradecida o alarmada. Alejandro bajó y extendió la mano con respeto. Señora, soy Alejandro Salvatierra. Su hija nos ha sacado de un verdadero apuro. Tiene usted una niña extraordinaria. María Herrera, respondió ella, todavía nerviosa. Gracias por traerla. ¿Quiere pasar a tomar algo fresco? Alejandro iba a decir que no. Tenía llamadas pendientes. Una reunión perdida. Un contrato en riesgo. Pero, por alguna razón, aceptó. Con gusto. La casa de los Herrera era pequeña, pero limpia y cálida. Los muebles eran sencillos. En las paredes había fotografías familiares. Sobre una repisa, Alejandro vio una imagen antigua de un hombre mayor con mono de trabajo, sonrisa tranquila y ojos vivos. ¿Es tu abuelo?, preguntó. Lucía asintió. Sí. Antonio Herrera. Alejandro se acercó a la foto. Aquel rostro despertó algo incómodo en su memoria. María sirvió limonada y unas galletas caseras. Lucía dice que usted conoció a mi padre. Alejandro sostuvo el vaso entre las manos. Fue uno de los mejores técnicos que tuvimos. Tenía una forma especial de entender las máquinas. María bajó la mirada. Amaba ese trabajo. Cuando lo echaron, algo dentro de él se apagó. La frase cayó sobre la habitación como una piedra. Alejandro había firmado muchos despidos en su vida. Para él eran números. Ajustes. Decisiones empresariales. Pero en aquella casa, frente a la hija y la nieta de uno de esos nombres olvidados, ya no parecían números. Parecían heridas. Lucía rompió el silencio. ¿Quiere ver mi taller? Alejandro levantó la mirada. Me encantaría. La niña lo condujo al patio trasero, hasta una construcción vieja que por fuera parecía a punto de caerse. Pero dentro era otra cosa. Todo estaba ordenado con una precisión sorprendente. Herramientas colgadas. Piezas clasificadas. Cajas etiquetadas. Y en el centro, sobre una estructura improvisada, estaba el motor. Alejandro se quedó inmóvil. No era perfecto. No era elegante como los prototipos de sus laboratorios. Pero tenía algo que muchos de sus ingenieros habían perdido. Alma. Lucía señaló unos cuadernos gastados sobre la mesa. Estos eran de mi abuelo. Aquí escribía sus ideas. Alejandro tomó uno. Pasó las páginas con cuidado. Había esquemas. Cálculos. Dibujos técnicos. Soluciones simples para problemas complejos. Y entonces lo vio. Un diseño de inyector de combustible. Casi idéntico al sistema que su empresa estaba intentando desarrollar para un proyecto crítico. La fecha lo golpeó como una bofetada. Aquello había sido escrito años antes. Antes de que Antonio Herrera fuera despedido. Alejandro sintió un frío en el pecho. Lucía, esto es increíble. Ella sonrió con orgullo. Me falta poco. Solo necesito el alternador correcto. Después podré arrancarlo. Alejandro se quedó casi una hora escuchándola explicar su motor. La niña hablaba con pasión. Pero también con una precisión que no correspondía a su edad. Entendía la mecánica no como una teoría, sino como un idioma. Y lo hablaba mejor que muchos adultos. Cuando salió de la casa,
Alejandro ya no era el mismo hombre que había llegado al desguace. Antes de subir al coche, miró a María. ¿Su marido trabaja? El rostro de ella cambió. Era tornero en una fábrica. Cerraron hace meses. Ha buscado, pero a su edad no es fácil. Alejandro asintió lentamente. Esa noche, mientras el coche avanzaba por Madrid, no pensó en el contrato perdido. Pensó en Antonio Herrera. En sus cuadernos. En la niña que había heredado su talento. Y en una pregunta que no dejaba de golpearle la conciencia. ¿Cuántos genios había dejado atrás por mirar solo los números? A la mañana siguiente, Alejandro Salvatierra llegó a la sede principal de Salvatierra Innovación con una sensación que no había tenido en años. Duda. Durante toda su vida había sido un hombre acostumbrado a tomar decisiones difíciles. Había construido una compañía desde cero. Había cerrado acuerdos millonarios. Había dirigido equipos formados por algunos de los mejores ingenieros de Europa. Pero aquella mañana no podía dejar de pensar en una niña de 12 años. En aquel pequeño taller detrás de una casa humilde de Madrid. En los viejos cuadernos de Antonio Herrera. Y en un talento que él mismo había ignorado años atrás. Al entrar en la sala de reuniones, sus principales ingenieros ya estaban esperando. En la pantalla central aparecía el proyecto más importante de la empresa. El motor AX7. Un sistema avanzado que podía cambiar el futuro de la compañía. O destruirla por completo. Alejandro dejó varios informes sobre la mesa. Todos sabemos la situación, dijo con seriedad. El AX7 todavía no funciona. Nadie respondió. Porque todos sabían que era verdad. Durante 2 años habían trabajado en aquel diseño. Millones de euros invertidos. Miles de horas de pruebas. Y aún así, el resultado seguía fallando. El motor se calentaba demasiado. El consumo era inestable. Y nadie encontraba la razón. Tenemos una semana, continuó Alejandro. Si no presentamos un prototipo funcional, perderemos el contrato. El silencio llenó la habitación. Entonces habló Víctor Morales, el jefe del departamento de ingeniería. Un hombre brillante. Pero también demasiado orgulloso. Señor Salvatierra, necesitamos más tiempo. El problema está en el sistema de inyección. Hemos probado todos los modelos posibles. Alejandro lo miró fijamente. ¿Y cuál es la solución? Víctor respiró profundamente. 6 meses más. Quizás 1 año. Alejandro negó lentamente. No tenemos 1 año. Se acercó a la ventana. Desde allí podía ver Madrid extendiéndose bajo sus pies. Una ciudad llena de personas. De historias. De talentos invisibles. Y recordó a Antonio Herrera. Un hombre que su propia empresa había dejado atrás. Después recordó a Lucía. Una niña capaz de ver soluciones donde sus expertos solo veían problemas. Entonces tomó una decisión. Una decisión que muchos considerarían una locura. Sacó su teléfono. Mateo. Sí, señor. Necesito que vuelvas a la casa de la familia Herrera. Hubo una pequeña pausa. ¿La niña del desguace? Sí. Alejandro miró los planos de la X7. Necesito que traigas a Lucía. Cuando el coche negro apareció frente a su casa, Lucía ya estaba preparada. Llevaba ropa sencilla y su vieja caja de herramientas en la mano. María, su madre, la acompañó hasta la puerta con preocupación. Lucía, ¿estás segura de esto? La niña la miró. Sí, mamá. Pero ellos son ingenieros profesionales. Trabajan con máquinas que valen millones. Lucía sonrió suavemente. El precio no cambia cómo funciona una máquina. Miró su caja de herramientas. Solo hay que escuchar lo que intenta decirte. María vio en ella la misma mirada que tenía su padre Antonio cuando hablaba de motores. Esa mezcla de curiosidad y seguridad. La abrazó fuerte. Tu abuelo estaría muy orgulloso de ti. Lucía subió al coche. Durante el camino observó las calles de Madrid. Los edificios. Las avenidas. Las empresas enormes. Durante años había escuchado las historias de su abuelo sobre aquel mundo. Pero jamás imaginó entrar en él de esa manera. No como visitante. No como espectadora.
sino como alguien que podía ayudar. Al llegar a Salvatierra Innovación, Lucía levantó la vista. El edificio era enorme. Cristal, acero, tecnología por todas partes. En la entrada había antiguos motores expuestos como piezas de museo. Algunos de ellos habían sido construidos en la época de su abuelo. Lucía se detuvo unos segundos. Era como si una parte de Antonio Herrera todavía estuviera allí. Mateo la acompañó hasta la planta superior. Cuando las puertas de la sala se abrieron, todas las miradas fueron hacia ella. Los mejores ingenieros de la compañía esperaban. Algunos confundidos. Otros molestos. Alejandro se levantó. Señores, ella es Lucía Herrera. Nos ayudará con el AX7. Un murmullo recorrió la sala. Víctor Morales dio un paso adelante. Miró a la niña. Luego a Alejandro. Con todo respeto, señor, ¿de verdad vamos a poner el futuro de la empresa en manos de una niña? Lucía no bajó la mirada. Estaba acostumbrada. En el desguace también la subestimaban. Por ser pequeña. Por ser joven. Por no parecer una experta. Pero su abuelo siempre le decía: una máquina no pregunta tu edad. Solo reconoce si entiendes cómo funciona. Alejandro respondió con firmeza. Escuchemos primero lo que tiene que decir. Lucía caminó hasta la mesa. Observó los planos. No habló durante varios minutos. Sus ojos seguían cada línea. Cada conexión. Cada pequeño detalle. Los ingenieros empezaban a impacientarse. Hasta que finalmente señaló una zona del diseño. El problema no está donde están buscando. Víctor cruzó los brazos. Ah, ¿no? No. Lucía señaló el sistema. Han creado algo demasiado complejo intentando hacerlo perfecto. La sala quedó en silencio. Ella continuó. Demasiadas piezas móviles. Demasiadas respuestas automáticas. El propio sistema está luchando contra sí mismo. Algunos ingenieros comenzaron a acercarse. Ahora sí estaban escuchando. Lucía señaló otra parte. Además, este material no es el adecuado. Parece resistente, pero con la presión y la vibración empieza a perder estabilidad. Víctor intentó ocultar su sorpresa. Porque lo que decía tenía sentido. Entonces, según tú, ¿cuál es la solución? Lucía tomó un lápiz. Hizo unos cambios rápidos sobre el esquema. Simplificar. Todos miraron el dibujo. Menos piezas. Mejor distribución. Un sistema de compensación aquí para eliminar la vibración. Víctor soltó una pequeña risa. ¿Eso es todo? Lucía levantó la mirada. A veces buscamos una respuesta complicada porque no queremos aceptar que la sencilla estaba delante todo el tiempo. Nadie respondió. Porque nadie podía negar lo que acababa de demostrar. Alejandro miró a sus ingenieros. Por primera vez en semanas veía esperanza. Construiremos el prototipo con sus cambios. Víctor abrió los ojos. ¿Sí? Alejandro lo interrumpió. Lucía tendrá acceso al laboratorio y a todo lo que necesite. Después miró a todos. Y será tratada con el mismo respeto que cualquier ingeniero de esta empresa. Aquella mañana, Lucía Herrera entró en ese edificio como una niña desconocida. Pero unas horas después, todos empezaban a preguntarse si aquella niña era exactamente la persona que necesitaban para salvarlo todo. Las siguientes horas dentro del laboratorio de Salvatierra Innovación fueron completamente diferentes a todo lo que Lucía Herrera había vivido. Aquel lugar parecía un sueño. Máquinas de última generación. Pantallas llenas de diseños en 3 dimensiones. Herramientas que solo había visto en revistas de ingeniería. Durante años había trabajado en un pequeño taller usando piezas recuperadas de un desguace. Ahora tenía delante tecnología capaz de fabricar casi cualquier cosa que imaginara. Pero algo no había cambiado. La forma en la que miraba un problema. Para Lucía, un motor pequeño y un motor de millones de euros hablaban el mismo idioma. Solo había que aprender a escucharlos. Los ingenieros que al principio la observaban con dudas empezaron a acercarse poco a poco. Primero por curiosidad. Después por sorpresa. Finalmente por respeto. Porque aquella niña no solo daba respuestas.
Explicaba cómo llegaba hasta ellas. Mientras desmontaba el sistema de inyección de la X7, hablaba con una seguridad tranquila. Mi abuelo siempre decía que una máquina perfecta no es la que tiene más piezas. Miró el mecanismo sobre la mesa. Es la que no tiene ninguna pieza innecesaria. Los ingenieros se quedaron en silencio. Muchos llevaban años trabajando en la industria. Pero hacía mucho tiempo que nadie les recordaba algo tan sencillo. Habían empezado amando crear, amando construir, amando descubrir. Pero con los años, las reuniones, los presupuestos y la presión, habían olvidado esa emoción. Lucía se la estaba devolviendo. Durante horas trabajaron juntos. Quitaron sistemas complicados. Rediseñaron piezas. Crearon una nueva boquilla con materiales más resistentes. Y añadieron el pequeño estabilizador que Lucía había señalado. Mientras tanto, Alejandro observaba desde una sala superior. Desde allí podía ver todo el laboratorio. Durante décadas había pensado que el éxito dependía de encontrar a las personas con los mejores títulos, las mejores universidades, los currículums más impresionantes. Pero viendo a Lucía comprendió algo que había olvidado. El talento verdadero podía aparecer en cualquier lugar. Incluso en una niña con una caja vieja de herramientas. Incluso en la nieta de un hombre que él mismo había dejado marchar. Y ese pensamiento le dolía. Porque Antonio Herrera no había fallado a la empresa. La empresa había fallado a Antonio Herrera. Después de casi 6 horas de trabajo intenso, Lucía dio un paso atrás. Tenía la cara manchada de grasa. El cabello algo despeinado. Pero sus ojos brillaban. «Está listo». Todos los ingenieros se acercaron. El nuevo sistema estaba instalado. Ahora solo faltaba una cosa. Probarlo. Víctor Morales permanecía al fondo de la sala. Aunque había visto el talento de Lucía, su orgullo no le permitía aceptarlo. Una parte de él todavía esperaba que fallara. Una niña no podía resolver lo que él no había conseguido. No después de tantos años de experiencia. Lucía caminó hacia el panel de control. Respiró profundamente. Pensó en su abuelo. En todas aquellas tardes en el taller. En todas las veces que Antonio le había dicho que nunca dejara de hacer preguntas. Entonces activó el sistema. Durante unos segundos solo hubo silencio. Luego, el motor arrancó. Primero un sonido bajo. Después una vibración estable. Los datos comenzaron a aparecer en las pantallas. Temperatura. Presión. Consumo. Potencia. Los ingenieros miraban los números sin poder creerlo. Todo estaba funcionando. No solo funcionando. Funcionando mejor de lo esperado. La temperatura estaba controlada. La eficiencia había aumentado. La estabilidad era perfecta. Un aplauso rompió el silencio. Después otro. Y otro. En pocos segundos, todo el laboratorio estaba celebrando. Personas que unas horas antes dudaban de Lucía ahora la miraban con admiración. Alejandro bajó lentamente al laboratorio. Se acercó a ella. Por primera vez en mucho tiempo, su sonrisa era completamente sincera. «Lo conseguiste, Lucía». La niña bajó la mirada con humildad. «No fui solo yo». Tocó suavemente los viejos apuntes de su abuelo. «Solo terminé lo que él empezó». Aquellas palabras hicieron que Alejandro sintiera un nudo en la garganta. Porque sabía que eran verdad. Pero no todos estaban felices. Víctor Morales se acercó con el rostro serio. «Esto no demuestra nada». Todos lo miraron. «Ha tenido suerte». «Una coincidencia». Alejandro giró lentamente hacia él. «No, Víctor». Su voz era tranquila. Pero firme. «Esto demuestra algo que nosotros habíamos olvidado». Señaló el motor. «Que una buena idea no depende de la edad de la persona que la tiene». Miró a sus ingenieros. «Que podemos tener todos los recursos del mundo y aún así no ver una respuesta sencilla delante de nosotros». Después volvió a mirar a Víctor. «Y demuestra que la arrogancia es más peligrosa que la ignorancia». Víctor quedó callado. Sabía que aquellas palabras eran para él. Alejandro tomó una decisión. «Ya no dirigirás este proyecto». El rostro de Víctor cambió. «¿Qué?
Necesitamos líderes que sepan escuchar, no personas que crean saberlo todo. Víctor miró alrededor. Nadie lo defendió. Porque todos sabían que Alejandro tenía razón. Más tarde, cuando el laboratorio quedó más tranquilo, Alejandro llamó a Lucía a su oficina. La niña entró algo nerviosa. A pesar de todo lo ocurrido, seguía teniendo 12 años. Seguía siendo la misma niña que aquella mañana había salido de una casa humilde con una caja de herramientas. Alejandro se sentó frente a ella. Tengo una propuesta. Lucía esperó. Quiero que formes parte de Salvatierra Innovación. Ella abrió mucho los ojos. ¿Trabajar aquí? Alejandro sonrió. No como una empleada cualquiera. Quiero darte un espacio donde puedas crear. Un laboratorio propio. Personas que te ayuden. Recursos para terminar tus ideas. Lucía no sabía qué responder. Pero, todavía voy al colegio. ¿Y seguirás yendo? Alejandro sonrió. Ser una niña también es importante. Luego su expresión se volvió más seria. Además, hay algo que debo corregir. Sacó una carpeta. Dentro estaban los documentos de Antonio Herrera. Tu abuelo merece el reconocimiento que nunca recibió. Lucía miró la carpeta. A partir de hoy, todos sabrán quién fue realmente Antonio Herrera. Los ojos de Lucía comenzaron a llenarse de lágrimas. Porque ese era el verdadero sueño. No la fama. No el dinero. Sino demostrar que su abuelo nunca fue un hombre olvidado. Fue un genio que nadie quiso escuchar. Hasta que su nieta hizo que el mundo volviera a mirar. La noticia del éxito de la X7 cambió por completo el ambiente dentro de Salvatierra Innovación. Durante semanas, la empresa había estado al borde del fracaso. Ingenieros preocupados. Directivos sin respuestas. Un proyecto que parecía imposible de salvar. Y entonces apareció una niña de 12 años con una caja de herramientas vieja y una manera diferente de ver el mundo. El nuevo sistema diseñado gracias a las ideas de Antonio y Lucía Herrera superó todas las pruebas. La eficiencia era mayor. La estabilidad era superior. Y los problemas que habían detenido al equipo durante meses desaparecieron. Para muchos dentro de la compañía era casi imposible de creer. Pero para Lucía había una explicación sencilla. Su abuelo siempre se lo había dicho. Las máquinas no necesitan que las impresionen. Solo necesitan que las entiendan. Alejandro Salvatierra cumplió su promesa. Unos días después invitó a María y a su esposo David Herrera a visitar la empresa. Cuando entraron al enorme edificio de cristal, apenas podían creer dónde estaban. Durante años aquella familia había vivido con dificultades. Antonio Herrera había dejado la empresa sintiendo que todo su esfuerzo había sido olvidado. David había perdido su trabajo en una fábrica y llevaba meses buscando una nueva oportunidad. Y ahora caminaban por los mismos pasillos donde el apellido Herrera volvía a ser respetado. Alejandro los recibió personalmente. Pero esta vez no como un empresario poderoso, sino como alguien que tenía una deuda pendiente. Los llevó hasta el laboratorio principal. Allí, sobre una pantalla enorme, apareció el nombre del nuevo sistema. Sistema Herrera de inyección inteligente. María se llevó una mano a la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Mi padre soñaba con algo así? Alejandro asintió. Y debí haberlo escuchado cuando tuve la oportunidad. Hubo un silencio. Un silencio lleno de años perdidos. No puedo cambiar el pasado, continuó Alejandro, pero puedo asegurarme de que su trabajo nunca vuelva a ser olvidado. Luego miró a Lucía. Tu abuelo ayudó a construir esta empresa. Ya es hora de que todos lo sepan. Lucía no pudo evitar emocionarse. Toda su vida había escuchado historias sobre Antonio. Sobre sus ideas. Sobre sus sueños. Ahora el mundo también las conocería. Pero Alejandro tenía otra sorpresa. Miró a David. También quiero ofrecerle un puesto. David pensó que había escuchado mal. ¿A mí? Sí. Alejandro sonrió. Un hombre que ayudó a criar a alguien como Lucía seguramente entiende algo que muchas personas olvidan: paciencia, esfuerzo y dedicación. David bajó la mirada. Durante meses había escuchado rechazos. Demasiado mayor. Demasiada experiencia antigua.
No era lo que buscaban. Pero ahora alguien volvía a confiar en él. Tenemos un lugar en nuestro departamento de prototipos, explicó Alejandro. Necesitamos personas que sepan trabajar con sus manos, no solo con ordenadores. David intentó responder. Pero no pudo. Solo asintió mientras sus ojos se llenaban de emoción. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que volvía a tener un propósito. La vida de la familia Herrera empezó a cambiar. Pero Lucía seguía siendo Lucía. Aunque ahora tenía acceso a uno de los laboratorios más avanzados de España, todavía volvía a casa para hacer sus deberes. Todavía ayudaba a su madre. Todavía tenía que ordenar su habitación. Porque sus padres nunca permitieron que olvidara algo importante. Antes que una inventora, seguía siendo una niña. Y Lucía agradecía eso. En el laboratorio era escuchada por ingenieros adultos. Pero en casa podía simplemente ser ella misma. Una tarde, mientras intentaba resolver un problema de matemáticas, su padre se sentó junto a ella. Miró los números en el cuaderno. Luego miró a su hija. Tu abuelo decía que las matemáticas eran como un motor. Lucía sonrió. Sí, siempre decía eso. Cada pieza tiene su sitio. Solo tienes que encontrar dónde encaja. Lucía volvió a mirar el problema. Esta vez de otra manera. Y en pocos minutos encontró la respuesta. Miró a su padre sonriendo. Gracias, papá. David le revolvió el cabello. Puedes construir el motor más avanzado del mundo, pero de vez en cuando todavía necesitas ayuda con los deberes. Ambos rieron. Y para Lucía esos momentos eran más importantes que cualquier premio. Mientras tanto, Salvatierra Innovación crecía rápidamente. El AX7 se convirtió en uno de los proyectos tecnológicos más comentados del país. Empresas internacionales empezaron a interesarse. Periodistas querían conocer a la niña que había ayudado a salvar una compañía gigante. Pero Alejandro también empezó a cambiar. Antes medía el éxito con números. Contratos. Beneficios. Crecimiento. Ahora veía algo diferente. Veía personas. Historias. Talentos que podían perderse si nadie les daba una oportunidad. Por eso creó la Fundación Antonio Herrera. Un programa destinado a ayudar a jóvenes inventores sin recursos. Niños y adolescentes que tenían ideas brillantes, pero no tenían las herramientas para desarrollarlas. Porque Alejandro sabía algo mejor que nadie. Quizás el próximo gran genio del mundo no estaba en una oficina elegante. Quizás estaba en un pequeño taller. En un barrio humilde. Esperando que alguien creyera en él. Un año después, Lucía estaba trabajando en un nuevo proyecto dentro de su laboratorio. Un sistema de energía más limpio y eficiente. Cuando Alejandro entró llevando una pequeña caja. Tengo algo para ti. Lucía dejó sus herramientas. ¿Qué es? Alejandro abrió la caja. Dentro había una medalla. El mayor reconocimiento de innovación de la empresa. Un premio que solo unas pocas personas habían recibido en toda su historia. Normalmente entregamos esto después de una carrera completa, dijo Alejandro. Sonrió. Pero creo que tú ya has hecho más que suficiente para merecerlo. Colocó la medalla en su bata de trabajo. Lucía la miró emocionada. Gracias. Alejandro negó con la cabeza. No, Lucía. Su voz cambió. Tenía emoción verdadera. Gracias a ti. La niña lo miró confundida. Me recordaste algo que había olvidado hace mucho tiempo. Miró alrededor del laboratorio. A los jóvenes ingenieros creando. Probando. Soñando. Que lo más valioso del mundo no es el dinero ni el poder. Hizo una pausa. Es una buena idea y un corazón dispuesto a compartirla. Lucía sonrió. Y en ese momento entendió que todo lo que había ocurrido no empezó con un motor. Empezó con una niña que creyó que incluso algo roto podía volver a funcionar. Una máquina. Una familia. E incluso una persona. Los meses siguientes parecían un sueño para Lucía Herrera. Su pequeño taller de madera detrás de casa había quedado atrás, pero nunca fue olvidado. Porque aquel lugar, con herramientas antiguas y piezas recuperadas del desguace, era donde todo había empezado.
En Salvatierra Innovación, el nuevo laboratorio creado para ella se convirtió rápidamente en uno de los espacios más especiales de toda la empresa. Oficialmente se llamaba Departamento de Desarrollo Avanzado Herrera. Pero todos dentro de la compañía lo conocían con otro nombre: el taller de Lucía. Y ese nombre le gustaba mucho más. Porque no quería sentirse como una ejecutiva. Quería sentirse como una inventora. El laboratorio tenía máquinas capaces de fabricar piezas en minutos. Sistemas digitales avanzados. Equipos de prueba de última generación. Pero Lucía siempre mantenía algo sobre su mesa. La vieja caja de herramientas de su abuelo. Para recordar de dónde venía. Su equipo también era diferente. Alejandro no eligió solamente a las personas con los currículums más impresionantes. Esta vez buscó algo más. Curiosidad. Humildad. Ganas de aprender. Entre ellos estaba Javier, un veterano ingeniero que había trabajado años atrás con Antonio Herrera. La primera vez que vio a Lucía desmontar un sistema complejo sin mirar instrucciones, sonrió. «Tienes la misma mirada que tu abuelo». Lucía levantó la vista. ¿Lo conocía? Claro que sí. Javier miró las herramientas antiguas. Antonio no arreglaba máquinas. Las entendía. Aquellas palabras significaron más para Lucía que cualquier premio. También estaba Sara Molina, una joven especialista en programación capaz de crear sistemas inteligentes que hacían que las máquinas respondieran casi como si estuvieran vivas. Poco a poco, aquel grupo dejó de ser solo un equipo. Se convirtió en una familia. Durante los primeros meses lograron pequeños avances que sorprendieron incluso a Alejandro. Mejoraron la eficiencia del sistema Herrera. Redujeron el peso de varias piezas. Encontraron soluciones simples a problemas que llevaban años causando dificultades. Incluso arreglaron la vieja cafetera de la sala de descanso porque Lucía decía: si algo está roto y puede mejorar, merece atención. Para ella no existían problemas importantes y problemas pequeños. Solo existían problemas esperando una solución. Pero mientras su vida profesional parecía increíble, Lucía seguía teniendo dos mundos. En la empresa era una innovadora. Una persona a la que ingenieros adultos escuchaban con respeto. Pero al volver a casa, seguía teniendo 12 años. Seguía estudiando. Seguía cenando con sus padres. Seguía recibiendo mensajes de su madre recordándole que no olvidara la chaqueta cuando hacía frío. Y eso la mantenía con los pies en la tierra. Porque su familia nunca dejó que olvidara quién era. Una noche, mientras trabajaba en unos deberes del colegio, se quedó mirando una ecuación durante varios minutos. Su padre David entró en la cocina. ¿Problemas? Lucía suspiró. Puedo mejorar un motor avanzado, pero esta ecuación no quiere colaborar. David sonrió y se sentó junto a ella. Tu abuelo decía que todo problema tiene piezas. Miró el cuaderno. Solo tienes que encontrar cuál está fuera de lugar. Lucía volvió a observar. Esta vez no vio números. Vio conexiones. Como en un motor. Y de repente todo tuvo sentido. Resolvió el ejercicio y sonrió. Gracias, papá. David le dio un pequeño toque cariñoso en la cabeza. Nunca olvides algo. Incluso las personas más inteligentes necesitan ayuda algunas veces. Lucía guardó esa frase. Porque sabía que era verdad. Pero la tranquilidad no duraría para siempre. El éxito de Salvatierra Innovación llamó la atención de muchas personas. No todas con buenas intenciones. La empresa tenía un competidor poderoso. Novatech Dynamics. Su director, Marcos Torres, había trabajado muchos años atrás con Alejandro. Había sido uno de sus jóvenes ingenieros más prometedores. Inteligente. Ambicioso. Pero con un problema. Para Marcos, ganar era más importante que hacer lo correcto. Había abandonado Salvatierra Innovación después de varias acusaciones relacionadas con diseños desaparecidos y proyectos copiados. Desde entonces tenía un único objetivo: superar a Alejandro. Y ahora veía una oportunidad. El éxito de la X7 y del sistema Herrera lo enfurecía. Porque todo el mundo hablaba de una niña de 12 años. Y nadie hablaba de él. Primero comenzaron los rumores. Artículos anónimos.
Comentarios en redes. Supuestas filtraciones. Algunos decían que el invento de Lucía no era realmente nuevo. Otros aseguraban que la empresa exageraba los resultados. Poco a poco, la duda empezó a crecer. Después llegó el golpe más fuerte. Durante una importante presentación tecnológica en Madrid, Novatech Dynamics presentó su nuevo motor, el ND9. Cuando Alejandro vio el diseño, quedó en silencio. Era demasiado parecido. Demasiado familiar. Era casi una copia de la X7. Incluso tenía elementos inspirados en los antiguos cuadernos de Antonio Herrera. Marcos Torres apareció frente a las cámaras con una sonrisa. Este proyecto lleva años en desarrollo, declaró. La verdadera innovación necesita expertos, no historias bonitas creadas para la prensa. Todos entendieron a quién iba dirigido ese comentario. A Lucía. La reacción fue inmediata. Los inversores comenzaron a preocuparse. Los contratos quedaron en pausa. La reputación de Salvatierra Innovación estaba siendo atacada. Alejandro convocó una reunión urgente. Esta vez la sala no estaba llena de emoción. Estaba llena de tensión. Marcos quiere destruirnos, dijo Alejandro. Miró a su equipo. Pero no vamos a responder con ataques. Hizo una pausa. Vamos a responder haciendo lo que mejor sabemos hacer. Lucía levantó la mirada. Construyendo. Alejandro sonrió ligeramente. Exacto. Todos los ojos fueron hacia ella. Otra vez. La niña que una vez había salvado un motor. Ahora debía ayudar a salvar toda la empresa. Alejandro se acercó. Lucía, necesito preguntártelo. La sala quedó en silencio. ¿Puedes hacer que el AX7 sea todavía mejor? Lucía pensó en su abuelo. En su familia. En todas las personas que habían confiado en ella. Respiró profundamente. Y respondió. Sí. Sus ojos mostraban la misma determinación que aquella primera tarde en el desguace. Puedo hacerlo. Los días siguientes fueron los más difíciles que Lucía Herrera había vivido desde que llegó a Salvatierra Innovación. El laboratorio que antes estaba lleno de risas, ideas y entusiasmo ahora tenía una energía diferente. Había presión. Había preocupación. Todos sabían lo que estaba en juego. Novatech Dynamics no solo quería competir. Quería demostrar que Lucía nunca había sido especial. Quería borrar el legado de Antonio Herrera. Y eso era algo que ella no podía permitir. Durante horas revisó diseños. Analizó pruebas. Buscó nuevas soluciones. Pero esta vez el problema era mucho más complicado. El AX7 ya era un motor avanzado. Mejorarlo significaba superar sus propios límites. Lucía quería aumentar la potencia sin perder estabilidad. El mayor obstáculo era el calor. Cuanto más potente era el sistema, más temperatura generaba. Y cada solución parecía crear un nuevo problema. Por primera vez en mucho tiempo, Lucía empezó a sentirse perdida. Una noche, cuando casi todos se habían marchado, ella seguía en el laboratorio. Frente a ella flotaba una proyección digital del motor. Llevaba horas mirando las mismas piezas. Las mismas conexiones. Los mismos cálculos. Pero la respuesta no aparecía. Entonces escuchó la puerta abrirse. Era Alejandro. Llevaba 2 vasos de chocolate caliente. Pensé que podrías necesitar esto. Lucía sonrió cansada. Gracias. Alejandro se sentó junto a ella. Durante unos minutos ninguno dijo nada. Solo observaron el diseño. Finalmente habló. Estás intentando cargar todo el peso sobre tus hombros. Lucía bajó la mirada. Todos confían en mí. Lo sé. Alejandro miró el motor en la pantalla. Pero incluso las mejores mentes necesitan descansar. Lucía negó. No puedo parar ahora. Alejandro sonrió ligeramente. Porque esa frase le recordó a alguien. A él mismo cuando era joven. Cuando empecé como ingeniero cometí el mismo error. Lucía lo miró. ¿Usted? Sí. Alejandro dejó el vaso sobre la mesa. Creía que todas las respuestas estaban en trabajar más horas, dormir menos y pensar más fuerte. Hizo una pausa. Pero mi antiguo maestro me dijo algo que nunca olvidé.
Lucía escuchó con atención. Me dijo, Alejandro, eres buen ingeniero, pero has olvidado mirar el mundo como un artista. La niña frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Que a veces buscamos soluciones nuevas sin mirar las que la naturaleza y la historia ya encontraron antes. Alejandro miró alrededor. Mañana no vamos a trabajar. Lucía abrió los ojos sorprendida. ¿Qué? Vamos a salir. Pero el motor. El motor seguirá aquí. Sonrió. Mañana solo vamos a recordar por qué te gustan las máquinas. Al día siguiente fueron al Museo del Aire de Madrid. Por primera vez en semanas, Lucía no llevaba una bata de laboratorio. No estaba frente a una pantalla. No tenía un problema que resolver. Solo era una niña mirando aviones. Caminaron entre antiguas aeronaves. Motores históricos. Diseños que habían cambiado generaciones. Lucía observaba todo fascinada. Cada tornillo. Cada curva. Cada decisión de ingeniería. Alejandro veía como poco a poco volvía aquella chispa en sus ojos. La misma que había visto en el desguace. Mientras observaban un antiguo avión de combate, Lucía se detuvo. Había algo en su estructura. Algo sencillo. Pero brillante. Se acercó más. Interesante. Alejandro sonrió. Reconocía esa mirada. ¿Qué viste? Lucía señaló una parte del sistema. El enfriamiento. Observó el diseño. No están luchando contra el aire. Sus ojos comenzaron a brillar. Lo están usando. En ese instante todo encajó. La respuesta que llevaba días buscando. No estaba en añadir más tecnología, más piezas, más complejidad. Estaba en hacer lo contrario. Simplificar. Como siempre decía su abuelo. Lucía miró a Alejandro. Lo tengo. ¿El qué? La niña sonrió. Sé cómo mejorar el AX7. Regresaron al laboratorio inmediatamente. Esta vez Lucía era diferente. La presión había desaparecido. La emoción había vuelto. Reunió a todo el equipo. Estábamos pensando mal. Los ingenieros escuchaban atentos. Intentábamos obligar al motor a enfriarse. Mostró el nuevo diseño. Pero podemos hacer que el propio movimiento ayude. La idea era crear un sistema de pequeñas estructuras integradas alrededor del motor. Un diseño inspirado en la aerodinámica clásica, pero usando materiales modernos. El calor se distribuiría mejor. El motor respiraría de forma natural. Era simple. Elegante. Y exactamente por eso era brillante. Durante las siguientes 48 horas, el equipo trabajó sin descanso. Pero esta vez no era por miedo. Era por pasión. Fabricaron nuevas piezas. Modificaron programas. Rehicieron cálculos. Y finalmente llegó la prueba. Todos se reunieron frente a la X8. La nueva evolución del motor. Lucía activó el sistema. El sonido apareció lentamente. Suave. Estable. Las pantallas comenzaron a mostrar los resultados. Temperatura. Perfecta. Potencia. Superior. Eficiencia. Más alta que nunca. Durante unos segundos nadie habló. Hasta que Sara rompió el silencio. Lo conseguimos. El laboratorio explotó en alegría. El AX8 no era solo mejor que el diseño de Novatech. Era una generación completamente nueva. Días después, Alejandro reunió a toda la empresa. Pero esta vez no había miedo. Había orgullo. Subió al escenario y miró a todos. Durante años pensé que la innovación venía únicamente de experiencia y conocimiento. Miró hacia Lucía. Pero estaba equivocado. La niña bajó la mirada sonriendo. La verdadera innovación nace de la curiosidad. Hizo una pausa. De tener el valor de hacer preguntas que otros dejaron de hacerse. Los empleados comenzaron a aplaudir. Ingenieros. Directivos. Trabajadores. Todos. Porque aquella niña que llegó con una caja de herramientas vieja no solo había cambiado un motor. Había cambiado la forma en que todos veían el futuro. Pero mientras Salvatierra Innovación celebraba, Marcos Torres preparaba su último movimiento. Porque no estaba dispuesto a perder.
Y esta vez no intentaría copiar una idea. Intentaría destruir a la persona detrás de ella. La presentación oficial de la X8 se convirtió en uno de los eventos tecnológicos más esperados de Madrid. Alejandro Salvatierra sabía que no era una simple demostración. Era mucho más que eso. Era la oportunidad de demostrar la verdad. Durante semanas, Novatech Dynamics había sembrado dudas. Habían cuestionado el trabajo de Lucía. Habían intentado convertir una historia de esfuerzo y talento en una simple estrategia de publicidad. Pero ahora ya no importaban los rumores. El AX8 hablaría por sí mismo. La sala de pruebas de Salvatierra Innovación estaba llena. Ingenieros, periodistas, representantes de grandes empresas europeas. Todos querían ver si aquella niña de la que tanto se hablaba realmente había conseguido crear algo revolucionario. Entre los invitados también estaba Marcos Torres. Entró con su traje elegante y una sonrisa tranquila. Pero Alejandro lo conocía demasiado bien. Detrás de esa sonrisa había arrogancia y desesperación. Marcos no estaba allí para aprender. Estaba esperando un error. Esperando ver caer a Lucía. La demostración comenzó. El nuevo motor AX8 fue activado. Primero hubo silencio. Después apareció un sonido suave y constante. Muy diferente al ruido agresivo de los motores tradicionales. En las pantallas gigantes comenzaron a mostrarse los datos. Temperatura, consumo, potencia, estabilidad. Los especialistas presentes observaban cada número con sorpresa. Los resultados eran mejores de lo prometido. El sistema no solo funcionaba. Superaba todo lo que existía hasta ese momento. Alejandro miró hacia Lucía. La niña estaba en silencio. No parecía orgullosa. No parecía superior. Solo parecía feliz de ver una idea cobrar vida. Exactamente como su abuelo le había enseñado. Cuando terminó la prueba, Alejandro subió al escenario. Hace años pensé que una empresa se construía únicamente con tecnología. Miró al público. Estaba equivocado. Hizo una pausa. Una empresa se construye con personas. En la pantalla apareció una fotografía antigua de Antonio Herrera. Lucía levantó la mirada. No esperaba verlo allí. Este hombre fue uno de los mejores técnicos que jamás pasó por nuestra compañía. La voz de Alejandro cambió. Y durante demasiado tiempo no recibió el reconocimiento que merecía. Después apareció una imagen de la X8. La base de esta innovación nació de sus ideas y fue completada por alguien que heredó no solo su inteligencia. Miró a Lucía, sino también su corazón. El público comenzó a aplaudir. Alejandro sonrió. Les presento a la verdadera mente detrás de este avance. Lucía Herrera. Lucía caminó hasta el escenario. La sala parecía enorme. Cientos de ojos estaban puestos en ella. Pero entonces recordó algo. El pequeño taller. El olor a aceite. La voz de su abuelo explicándole cómo funcionaban las máquinas. Respiró. Y empezó a hablar. No usó palabras complicadas. No intentó impresionar a nadie. Solo explicó. Habló sobre energía. Sobre eficiencia. Sobre cómo muchas veces la solución aparece cuando dejamos de mirar un problema con orgullo. Los ingenieros presentes se escuchaban sorprendidos. Porque no parecía una niña repitiendo información. Parecía alguien que realmente entendía lo que decía. Cuando terminó, la sala explotó en aplausos. Pero una persona no aplaudió. Marcos Torres. Se levantó lentamente. Muy bonita presentación. Su voz llenó la sala. Pero, ¿de verdad todos vamos a creer esto? El ambiente cambió. Marcos miró alrededor. ¿Una niña de 12 años resolvió algo que expertos con décadas de experiencia no pudieron? Sonrió. Por favor. Miró directamente a Lucía. Esto es una historia creada para vender. La sala quedó en silencio. Alejandro iba a responder. Pero Lucía levantó una mano suavemente. Quería hacerlo ella. Miró a Marcos. Sin miedo. Entiendo que dude. Su voz era tranquila. Muchas personas han dudado de mí antes. Hizo una pausa. Pero la ciencia no funciona dependiendo de quién eres.
Miró el motor. Una máquina no sabe mi edad. Luego volvió a mirarlo. Solo sabe si tengo razón. El silencio fue absoluto. Entonces Alejandro dio un paso adelante. Ya que hablamos de la verdad, creo que es momento de mostrar algo. La pantalla cambió. Aparecieron documentos, fechas, archivos, registros antiguos. El rostro de Marcos empezó a cambiar. Alejandro continuó. Después de ver que su motor era demasiado parecido al nuestro, iniciamos una investigación. La sala estaba completamente atenta. Descubrimos algo interesante. Apareció un archivo antiguo con el nombre de Antonio Herrera. Cuando Antonio dejó nuestra empresa, algunos de sus documentos personales nunca fueron revisados correctamente. Alejandro miró a Marcos. Años después, esos archivos terminaron en manos de una empresa relacionada con usted. Marcos perdió la sonrisa. Eso no demuestra nada. Alejandro cambió la imagen. Aparecieron comparaciones de diseños. El sistema de Novatech. Los antiguos planos de Antonio. La evidencia era clara. Usted no creó una innovación. La voz de Alejandro era firme. Robó el trabajo de un hombre que ya no podía defenderse. Un murmullo recorrió la sala. Los periodistas empezaron a escribir. Las cámaras apuntaron hacia Marcos. Por primera vez, él no tenía respuesta. Las consecuencias llegaron rápido. La investigación contra Novatech comenzó. Los contratos fueron suspendidos. La imagen de Marcos Torres cayó. La empresa que intentó destruir el legado de Antonio Herrera terminó destruida por sus propias mentiras. Mientras tanto, Salvatierra Innovación siguió creciendo. Pero ahora de una manera diferente. No solo buscaban crear mejores máquinas. Buscaban encontrar mejores personas. 3 años después, al atardecer, Lucía Herrera caminaba por las instalaciones de prueba de la empresa. Ya tenía 15 años. Había cambiado. Era más alta. Más madura. Pero sus ojos seguían teniendo la misma curiosidad de aquella niña del desguace. Frente a ella estaba su nuevo proyecto. El AX-10. Un sistema que muchos pensaban imposible. Pero Lucía ya había aprendido algo. Imposible era una palabra que normalmente usaban las personas antes de encontrar la respuesta. A su lado estaba Alejandro. Más mayor. Con el cabello más blanco. Pero mucho más tranquilo que antes. Miraron juntos el nuevo motor. Tu abuelo estaría orgulloso de ti, dijo él. Lucía sonrió. Creo que también estaría orgulloso de usted. Alejandro la miró sorprendido. ¿De mí? Sí. Porque usted también arregló algo que estaba roto. Él miró el motor. ¿Qué cosa? Lucía respondió. Su forma de ver a las personas. Alejandro no dijo nada. Porque sabía que era verdad. El tiempo había cambiado muchas cosas. Pero algunas permanecían exactamente iguales. Lucía Herrera seguía llegando cada mañana al laboratorio con la misma vieja caja de herramientas de su abuelo. Aunque ahora trabajaba con algunas de las tecnologías más avanzadas de Europa, nunca olvidaba aquellas tardes entre piezas oxidadas en un desguace de Madrid. Porque allí había aprendido la lección más importante. No hacía falta tenerlo todo para empezar. Solo hacía falta curiosidad. Y la valentía de intentarlo. La Fundación Antonio Herrera también había crecido mucho más de lo que cualquiera imaginaba. Lo que comenzó como una forma de reparar un error del pasado se convirtió en una oportunidad para cientos de jóvenes. Chicos y chicas de barrios humildes. Personas con talento que nunca habían tenido acceso a grandes recursos. Jóvenes que, como Lucía, solo necesitaban que alguien creyera en ellos. Cada año, Salvatierra Innovación abría sus puertas para recibir nuevos estudiantes. Y Lucía siempre participaba personalmente. Porque se veía reflejada en ellos. En sus dudas. En sus sueños. En esa sensación de querer construir algo aunque el mundo dijera que era imposible. Una tarde, mientras el sol comenzaba a esconderse sobre Madrid, Lucía estaba en la zona de pruebas mostrando el AX-10 a un grupo de jóvenes de la fundación. El nuevo motor era diferente a todo lo anterior. Más silencioso. Más eficiente. Más limpio.
Una tecnología que años atrás habría parecido ciencia ficción. Los estudiantes observaban fascinados. Uno de ellos levantó la mano. Era un chico tímido que llevaba toda la tarde sin hablar. Lucía. Ella sonrió. Dime. El chico miró el enorme motor. ¿Alguna vez tuviste miedo de no ser suficientemente buena? La pregunta hizo que Lucía se quedara pensando. Porque todos esperaban que respondiera que no. Que los genios nunca dudaban. Que siempre tenían confianza. Pero esa no era la verdad. Muchas veces. Los estudiantes la miraron sorprendidos. Lucía continuó. Cuando entré por primera vez en esta empresa, todos sabían más que yo. Miró el edificio. Tenían más experiencia, más estudios, más años trabajando. Sonrió ligeramente. Y durante un momento pensé que quizá tenían razón. Que yo no pertenecía aquí. El chico preguntó. ¿Y qué cambió? Lucía miró la vieja caja de herramientas que siempre llevaba cerca. Recordé algo que mi abuelo me decía. Hizo una pausa. Nunca tienes que demostrar que eres mejor que los demás. Miró a los jóvenes. Solo tienes que demostrar que puedes aportar algo. Aquellas palabras quedaron grabadas en todos ellos. A pocos metros, Alejandro Salvatierra observaba la escena. Ya no era el mismo hombre que años atrás había llegado enfadado a un desguace por una rueda rota. Antes pensaba que el éxito significaba construir una empresa enorme. Tener poder. Ganar contratos. Superar a los competidores. Ahora entendía algo diferente. El verdadero éxito era construir algo que siguiera creciendo incluso cuando tú ya no estuvieras. Una idea. Una oportunidad. Un legado. Se acercó lentamente. Siempre sabes exactamente qué decirles. Lucía sonrió. Solo repito lo que mi abuelo me enseñó. Alejandro miró hacia el horizonte. Antonio tenía razón en muchas cosas. Hubo un pequeño silencio. Ojalá lo hubiera entendido antes. Lucía lo miró. Lo importante es que lo entendió. Aquellas palabras significaban mucho para él. Porque durante años había cargado con la culpa de sus decisiones. Pero Lucía nunca buscó venganza. Solo quería que la historia de su abuelo fuera recordada. Y lo había conseguido. Unos minutos después comenzó la primera prueba oficial de la X-10. Los técnicos prepararon todos los sistemas. Los estudiantes observaban emocionados detrás del cristal. Lucía tomó el control. A pesar de todos sus logros, todavía sentía esa pequeña emoción antes de encender una nueva creación. La misma emoción que sintió cuando construía motores en aquel viejo taller. Pulsó el botón. El motor despertó. Pero no con un rugido. Con un sonido suave. Casi como un susurro. Las pantallas empezaron a mostrar los resultados. Todo funcionaba perfectamente. El AX-10 se elevó lentamente durante la prueba. Elegante. Silencioso. Como si el futuro acabara de llegar. Todos comenzaron a aplaudir. Pero Lucía permaneció mirando la máquina. En su mente no veía solo tecnología. Veía a su abuelo. Sentado junto a ella. Enseñándole cómo sujetar una herramienta. Diciéndole que incluso las cosas rotas podían volver a funcionar. Esa noche, Lucía volvió al antiguo taller de su casa. Aunque ahora tenían una vida diferente, nunca quiso deshacerse de aquel lugar. Encendió la luz. Todo seguía allí. Las herramientas antiguas. Los primeros dibujos. Las piezas que había usado cuando nadie creía en ella. Sobre la mesa estaba una fotografía de Antonio Herrera. Lucía la tomó entre sus manos. Lo conseguimos, abuelo. Sonrió. Todos saben quién eras. Por un momento, aquel pequeño taller pareció estar lleno otra vez de sus recuerdos. De sus consejos. De su voz. Lucía dejó la fotografía y miró alrededor. Porque finalmente entendió algo. Nunca se trató solo de construir motores. Se trataba de arreglar lo que otros daban por perdido. Una máquina abandonada. Una oportunidad olvidada. Una familia herida. Incluso un corazón cerrado. Todo podía volver a funcionar si alguien tenía paciencia suficiente para intentarlo.
Años atrás, una niña entró en un desguace buscando una simple pieza para terminar un proyecto. Nunca imaginó que terminaría cambiando una empresa, devolviendo el honor a su abuelo y demostrando que las ideas más grandes pueden venir de los lugares más inesperados. Porque el mundo no siempre cambia gracias a las personas más poderosas. A veces cambia gracias a alguien que mira algo roto y simplemente dice: creo que puedo arreglarlo.